Buenos días. Este, sí, es una introducción a la geometría diferencial. Que de hecho, para ser honesto, es un poco todo el punto de por qué era que yo quería hacer este seminario. ¿Okay? Todo lo que dije hasta el momento son cosas interesantes que uno puede mostrar y desde un punto de vista del análisis son muy interesantes, ¿verdad? Pero al fin y al cabo son, no sé, cuestiones en coordenadas fijas, excepto quizá por la Lagrangiana, son cuestiones como muy claras en coordenadas fijas, ¿verdad? La idea es cómo es que vamos a hacer todo eso en coordenadas que no son canónicas. Porque el punto es que nada tiene coordenadas canónicas. Cada vez que usted pone coordenadas en un objeto, las está escogiendo. Entonces, vamos a comenzar por definir qué es una variedad diferencial. Definición. Variedad diferencial. Lo bueno de que esto no sea geometría diferencial, sino que sea una introducción a la geometría diferencial es que me permite ser mucho más laxo a la hora de hacer las definiciones. Entonces no les voy a dar la definición con con todas las de la ley, pero les voy a decir lo siguiente: es un objeto, ¿okay? Objeto, si alguien quiere, lo puede cambiar por espacio topológico. ¿Okay? Pero si la gente no quiere, puede olvidarse de esa palabra. Es algo, ¿ok? O es un conjunto, podrían también pensarlo. Es un conjunto, ¿ok? Equipado con un atlas. Equipado con un atlas. Es decir, un conjunto de cartas locales. Vamos a ver, ¿qué es una carta local? Es literalmente, o sea, es en el sentido más cartográfico que usted se le pueda ocurrir, es literalmente un mapa. O sea, un mapa que le dice, ¿verdad? O sea, que le representa la realidad de alguna forma. Sí, yo creo que es mejor cerrar la ventana. Sí, porque está frío. Porque aquí me siento, ¿verdad? Se me hace la cabeza así y todo, parezco la de Titanic. Esa no voy a decir que está demasiado frío. Si es que está pegando fuerte el viento. Yo creo que eso está diciendo. Ok, sí, entonces la palabra carta local aquí es en el sentido más cartográfico, ¿verdad? Es decir, su variedad diferencial. Ah, hay una risa, ¿verdad? Porque digo yo, es decir, un conjunto de cartas locales, como si eso aclarara algo. Voy a poner aquí que son difeomorfismos, y bueno, esa es otra vez una palabra que a usted tal vez no le guste, pero ya la he usado muchas veces en esta clase, así que me voy a permitir usarla. ¿Ok? Que son difeomorfismos phi, que van de un conjunto U que es un abierto en Rn, ¿okay? Esto que está acá es un abierto. La palabra abierto también ya la definí, ¿verdad? Abierto era que yo dentro del conjunto me puedo mover un poquito sin salirme del conjunto. O que hay una bola alrededor mío que sigue estando contenida dentro del conjunto. Entonces esto es un abierto de Rn en mi conjunto M. O sea, es un objeto espacio topológico, para quitar estas comillas, es un objeto espacio topológico M, o sea, se llama M en su conjunto. ¿Okay? M de, que en inglés eso se llama manifold. Pero, bueno. Y que a mí me gusta que V sea un espacio vectorial. Entonces vamos a llamar V, vamos a llamar M. ¿Okay? Eso, que son difeomorfismos en su imagen. Que son difeomorfismos en su imagen. Ok.
obviamente eso es una carta local. Ok, eso es un, ¿verdad? Es como decirle, aquí está M, eso es lo que es M, ¿verdad? M puede ser espantoso, ahí tiene un hueco, por aquí tiene otro hueco. Sí, lo que toque, nos agarramos más todavía. ¿Verdad? Aquí este llega así, wow, y se mete dentro de ese hueco. Como una especie de botella Klein. No sé, va a ser como así. Que puede ser espantoso. Este dibujo posiblemente no tiene sentido, pero bueno, no importa. ¿Verdad? Este conjunto es U. U es un abierto en Rn. Entonces, con todas las de la ley es literalmente, ¿verdad? Un conjuntillo ahí abierto en Rn. ¿Sí? Y es un difeomorfismo en su imagen. O sea que existe por acá una cosilla, ¿verdad? Un conjunto abierto que es difeomorfo a esta cosa. ¿Okay? En realidad la palabra difeomorfo debería cambiarla por homeomorfo, porque eso que está acá es simplemente un espacio topológico. De hecho creo que va a cambiarlo, digamos homeomorfismos. Y otra vez, los que no sepan qué significan esas palabras, no se preocupen, no importa. Homeomorfismos en su imagen. Pero el punto es que es una representación en dos dimensiones o en k dimensiones de lo que está pasando en ese objeto, que es curvo. ¿Ok? Sí. Hay una condición que sí es importantísima que le vamos a pedir a las cartas locales. Tal que, y esto es básicamente lo más importante de todo, tal que si dos cartas locales tienen imágenes, esa función va a llamar FIU porque eso viene de conjuntura. Si dos cartas locales se intersecan cuando se toman las imágenes, ¿verdad? Tal que si phi u de u intersección con phi v de v es no vacío, ¿okay? O sea, por acá había otra carta local, qué sé yo, por acá había otra carta local, ¿verdad? Que se mandaba a un abierto por acá, pero que pega con este. Entonces aquí hay una intersección. ¿Sí? Ese carajo es u y este es u. Esa función es phi u y esta función, la que va acá por acá, es phi u. Entonces se pegan ahí un toquecillo, ¿verdad? Entonces, phi v compuesto con phi u a la menos 1, donde esté definido ese a la menos 1, que no va a ser siempre, ¿verdad? Es difeomorfismo. Donde está definido. Otra vez esta definición es bastante no formal, bueno, o sea, es formal, pero podría ser mucho mejor. Pero me gustaría que quede más claro cuál es la idea de lo que está pasando detrás de esto. Entonces, otra vez, ¿verdad? O sea, el punto es que tengo M, ¿sí? Que como ya dije puede ser espantoso. Uno lo deja así como si fuera una pelotilla, pero bueno, es tan feo como a usted se le pueda ocurrir. Tengo por acá la imagen de U, tengo por acá la imagen de V. Esta es la imagen de U, esta es la imagen de V. Okay. Tengo por acá el abierto, pero eso es la imagen de U, así que lo voy a llamar, pues no una letra para que sea la imagen de U. Yo creo que FIU de U y FIU de U es decente. ¿Ok? Entonces este que está acá era FIU, este que está acá era FIU, este era V, ¿verdad? El punto es que tanto U como V están metidos dentro de espacios con coordenadas, o sea, eso que está acá está metido dentro de un Rn y este que está acá está metido dentro de otro Rn. ¿Okay? La primagen de esa intersección, que le voy a llamar N,
es un conjuntillo por acá, así. Esto es la imagen inversa de n. ¿Okay? La imagen inversa de n acá es un conjuntillo por acá, que se va a llamar la imagen inversa de n también. ¿Okay? Pero el punto es que ahora esto que está acá es un conjunto de Rn y esto que está acá es un conjunto de Rn. O sea que usted tiene una noción muy clara de lo que significa derivar. ¿Okay? Y bueno, eso que está acá, o sea, esa composición ir para allá y después volver para acá, ¿okay? Tiene que ser un homeomorfismo y un difeomorfismo. Es decir, es un homeomorfismo suave, tal que la inversa también es suave. Eso que está acá es suave y tiene inversa suave. Y yo, bueno, si ni siquiera está. Tiene sentido lo que estoy diciendo acá. Entonces, básicamente una variedad diferencial consta de dos cosas. ¿Okay? Un conjunto de cartas locales, tal que usted me tiene que especificar cómo es que las cartas locales se pegan entre ellas. Esta función que va de acá para acá es lo que se llama una función de transición. Le dice usted cómo usted pasa de un mapa al otro mapa. ¿Sí? Piénselo, o sea, para mí el ejemplo cartográfico es bastante ilustrativo, ¿verdad? O sea, usted para el mundo, ¿verdad? Tiene mapas diferentes, ¿verdad? Tiene un mapa de, no sé, América. Que América es un continente, ¿verdad? Que tal vez tiene un pedacillo de Europa por acá. ¿Okay? Y después tiene un mapa de Europa, ¿verdad? Y no sé, que tiene África ahí abajo. Está Oriente Medio, por ahí está ahí. ¿Okay? Esos dos mapas se traslapan en alguna parte, ¿verdad? En este caso, la parte en la que se traslapan es esta, acá, y tal vez como acá. No sé, por decir alguna cosa. ¿Okay? No es la misma escala y la Tierra es redonda, así que, o sea, no es como que usted pone esta figura sobre esta figura y ya calza. Existe una función que dice cómo es que usted pasa de acá para acá. Esa función tiene que ser biyectiva y suave. O sea, se puede derivar y en inversa también tiene que ser suave, ¿verdad? Porque si es suave en esa dirección, también tiene que ser suave en la otra dirección, porque literalmente no hay una de los mapas que esté primero que el otro. O sea, los dos mapas deberían ser iguales, o sea, deberían ser intercambiables. Eso es biyectivo y debería ser suave en una dirección y por lo tanto suave en otra dirección, por si me entienden. Sí. Es que yo estaba pensando en el ejemplo con el que yo sí aprendí, digamos, a ver bien esto fue con el de la esfera y que yo agarraba el hemisferio norte y el sur y hacía mapa, una carta para la parte de arriba y una para abajo. Nada más que en ese caso se intersecarían, creo yo. Bueno, no las puede De alargar, hecho, pero podría ser en el borde nada más. de hecho en este caso no se intersecan, ¿verdad? Porque como esto que saca, por definición, son abiertos, digamos. ¿Verdad? Eso que saca es un abierto, es un abierto. Si usted agarra el hemisferio norte y el hemisferio sur, Sí, lo que, el hay que hacer, ecuador no lo que hay que está. hacer es que sea como que se pase del ecuador, Exacto, digamos. tiene que jalar un toquecito, ¿verdad? Lo tiene que jalar un toquecito. De hecho, para mí, que era el ejemplo que voy a enseñar ahora, es el ejemplo de la proyección estereográfica. ¿Verdad? Entonces, existe una función, ¿verdad? Básicamente, si usted tiene la esfera unitaria, póngale, ¿sí? Aquí en el polo norte, usted se considera, bueno, estamos dentro del R3, ¿verdad? Todo eso es dentro del R3. ¿Okay? Aquí en el polo norte usted se considera el plano tangente, que por supuesto es un plano XY que pasa por el punto 1, 0, 0.
a 001, perdón. Este punto aquí es 001. ¿Sí? Usted puede considerar la proyección estereográfica, que es básicamente en el hemisferio sur, usted traza todas las posibles rectas y que vayan a dar un punto por acá. ¿Okay? Esto es un diffeomorfismo de la esfera sin el hemisferio sur en el plano. Entonces usted está literalmente agarrando todo el plano, toda la esfera, le está convirtiendo en un plano, quitándole ese puntillo. ¿Okay? Pero usted también puede hacer la proyección estereográfica en la otra dirección, perdón, o sea, con el hemisferio norte abajo. ¿Sí? Entonces literalmente tiene la esfera, que la esfera la voy a llamar S2, no sé si ya esa anotación no sé, pero ese es el nombre de la esfera, S2. Okay. S2, ese que está acá es el polo sur y ese es el polo norte. Entonces S2 sin la esfera, perdón, sin el polo sur, usted tiene un diffeomorfismo de esta cosa en el plano. Okay. Después tiene un diffeomorfismo de S2 sin el polo norte en el plano. Okay. La imagen de esto es bueno, todo el plano, ¿verdad? Y la imagen de esto es también todo el plano. Pero la intersección dentro de la variedad es la esfera sin el polo norte y sin el polo sur. ¿Okay? Entonces eso que está acá, ¿verdad? Eso que está acá era como se ha hecho, es un abierto, ¿verdad? Entonces hay un puntillo ahí que no está, y aquí, ¿verdad? Es otro abierto, y hay un puntillo que no está. La intersección de las esferas en dos puntos, por supuesto. Entonces usted tiene que tener un isomorfismo para hacer aquel mismo dibujo, ¿verdad? Entonces usted va a tener la esfera sin el polo norte y sin el polo sur, ¿verdad? Que es diffeomorfa al plano sin un punto. ¿Sí? Y también que es diffeomorfa al plano sin un punto. Esta función y esta función no son la misma función. Lo, lo que quiero decir con eso es que la función que va de acá para acá no es la identidad. ¿A alguien se le ocurre que puede ser la función que va de acá para acá? ¿Cuál es el diffeomorfismo de acá para acá? Es el plano sin un punto en el plano sin un punto. Es muy bonita, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para mandar eso en sí mismo con un isomorfismo que no sea la identidad? Bueno, ahora lo acabamos de ver. ¿Que lo vieron con Ronald? Sí. Ah, bueno, está bien. Es inversión. Esa función es inversión. ¿Okay? Es la función que a cada punto lo manda al mismo punto, pero tal que el producto de los radios sea uno. O sea, perdón, no manda al punto. Lo manda a otro punto en la misma recta que lo une por el origen, tal que el producto del radio sea uno. Es decir, entre más cerca esté usted de cero, más al infinito se puede. Es como agarrar, es como agarrar el plano, literalmente, es como que saca todo. Va. Ok. Entonces, esas dos cartas locales, ¿verdad? Me alcanzan para escribir la esfera en su totalidad. A mí me gusta hay una descripción de lo que es la geometría diferencial que aparece en el libro de Guillermo y Pollack. Él dice que la geometría diferencial es como agarrar y poner piezas de plomería juntas. Como que usted tiene muchas piezas de plomería y como que las va uniendo para tomar alguna cosa. Y es cierto, o sea, en algún sentido, ¿verdad? Esas piezas de plomería son los conjuntos que sí entendemos, que son esos abiertos que están dentro del rehén, ¿verdad? Nada más que usted me tiene que decir cómo es que lo está pegando. O sea, puede ser cómo es que se pegan entre ellos. Bueno, que no voy a cansarlos más con el cuento. Atlas es porque es la colección de todos los mapas, ¿verdad? Y un atlas es literalmente eso, es una colección de mapas.
A mí me gusta mucho la palabra atlas. De hecho, las palabras que tienen T en general me gustan. Ok, bueno, como todo en la vida, yo no sé cómo será la carrera de física, eso, pero en la carrera de matemática, cada vez que usted define un objeto, el objeto que sea, la siguiente pregunta que le interesa es cuáles son las funciones que puede definir entre los objetos que le interesan. Okay. Esa es una visión categórica, digamos, de entender la... Es una visión categórica de la epistemología de la matemática. ¿Verdad? Usted básicamente, ¿verdad? Lo siguiente, ya una vez que definimos cuáles son los objetos que nos interesan, que de hecho, ojo que los objetos que nos interesan son en sí, en algún sentido, categóricos. O sea, son como una especie de categoría, donde los objetos son todas esas diferentes cartas locales. O sea, usted literalmente acaba, o sea, esta definición que usted me acaba de dar, perdón, aquí todos saben que es una categoría. ¿Una qué? Categoría. No, yo solo sé que hay Perdón, no, perdón, eso es importante, es importante. hay flechas, Perdón, hagamos aquí un paréntesis. Una categoría es simplemente un conjunto que tiene objetos. El número, bueno, de hecho ni siquiera debería ser la palabra conjunto, yo creo que eso no son conjuntos. Tal que entre cualquiera de los objetos usted se puede construir un conjunto de morfismos. Tiene que satisfacer algunas propiedades, como que si usted tiene un morfismo acá para acá y un morfismo acá para acá, existe un único morfismo que es la composición de esos dos. Y para cualquier objeto existe un morfismo de él en sí mismo que es la identidad, digamos. Entonces una categoría usted la puede entender, digamos, como una especie de grafo con muchas aristas y que está dirigido. Bueno, eso no tiene sentido, ¿verdad? Tiene todas las posibles cosas que usted se le pueda ocurrir. En algún momento, ¿verdad? Bueno, ejemplos de categorías, ¿verdad? Piense en la categoría que tiene todos los posibles conjuntos y las funciones entre distintos conjuntos. Piense en la categoría que tiene a los espacios vectoriales y cualquier posible función lineal entre espacios vectoriales. ¿Verdad? De hecho, aquí les estoy diciendo todas las categorías que uno ve en matemáticas en orden, ¿verdad? Después de, o sea, es grupos, ¿verdad? Después uno llega al grupo, la teoría de grupos, todos los posibles homomorfismos entre grupos. Anillos, todos los posibles homomorfismos entre anillos. Espacios topológicos, todas las posibles funciones continuas entre espacios topológicos. Variedades diferenciales, todas las posibles funciones suaves, es lo que vamos a definir como los morfismos. ¿Okay? Pero bueno, lo que quería decir es que los matemáticos alguna vez, en algún momento, descubrieron que este lenguaje, para hablar de las cosas, tenía muchas ventajas, porque le permitía a usted codificar la información de un área de la matemática, ¿verdad? Y como la información de otra área de la matemática, póngale por ejemplo espacios topológicos y espacios vectoriales, ¿verdad? Y construir algo que se llamaba, entonces vamos a hacerlo así, digamos, espacios topológicos. ¿Qué son espacios topológicos? Es una categoría, ¿verdad? Entonces esto, como les acabo de decir, tiene muchísima información, porque no solamente el objeto en sí, ¿verdad? O sea, ahora el objeto es un punto, en algún sentido, ¿verdad? Y qué sé yo, espacios vectoriales, ¿okay? Y construir lo que se llamaban funtores entre ellos. De manera que si se tenía problemas acá, podía de alguna forma transformarlo en un problema acá. ¿Okay? Esa perspectiva tiene muchas ventajas a la hora de hacer matemática y en la vida en general, diría yo. O sea, como que esa habilidad de agarrar un problema en un área y convertirlo en un problema diferente en otro área, tiene muchas ventajas. Esta idea que acabo de dibujar acá, de pasar de espacios topológicos a espacios vectoriales, bueno, en realidad, anillos, creo que es lo correcto. Anillos. Aquí.
Yo sé que aquí no todos saben que es un anillo, no importa. Es el fundamento de la topología algebraica. Bueno, y sí, también se usa en teoría de Galois, digamos. En teoría de Galois, de verdad, claro, ese es otro ejemplo, tal vez un poco más claro. Digamos, donde ya es un gran ejemplo, ¿verdad? Donde por un lado tenemos cuerpos, ¿verdad? Eso es lo que le interesa son las extensiones de cuerpos. Por otro lado tiene grupos, ¿ok? Y el paso de transformar un problema en teoría de cuerpos a un problema en teoría de grupos es literalmente la teoría de Galois. Bueno, a mí me interesan mucho las categorías porque en algún momento los matemáticos se dieron cuenta que esta idea se puede aplicar en más situaciones. Por ejemplo, en tratar de definir qué es una variedad diferencial. Una variedad diferencial es una categoría donde sus puntos son todas esas cartas y sus morfismos son todas esas funciones de transición. ¿Okay? Agarrar una variedad y despedazarla. O sea, ya no es ya no es una cosa así en sí misma, compacta, no sé qué. La separa, ¿verdad? Como un montón de información diferente que se pega de alguna forma con una pieza de rompecabezas. Es lo que le permite decir que la geometría se ocupa de problemas locales. O sea, en todo ese rompecabezas, en cada pieza está tratando de entender información local. Y después está viendo a ver cómo toda esa información local se reconstruye junta en información global de su variedad. Eso es un poco también la filosofía del análisis y el cálculo. Digamos, el cálculo diferencial apareció precisamente como una forma de tratar de, a partir de información local, infinitesimal, reconstruir, o sea, información global a través de un objeto. ¿Verdad? A través de decirle infinitesimalmente cómo crece, me puede reconstruir toda la trayectoria del objeto. Literalmente eso es una ecuación diferencial. Bueno, mucho hablado, pero eso es lo que quería decir. Que la geometría diferencial se ocupa de aspectos categóricos, digamos, en algún sentido. Y lo que quiero decir ahora, entonces, o lo que quiero dar ahora es la definición de, o sea, cuáles son los morfismos que me van a interesar entre mis variedades diferenciales. Entonces, definición, okay, una función f de una variedad diferencial n, de una variedad diferencial n es suave, adivinen qué, si es suave localmente. O sea, si es suave, ¿verdad? Y es que ahora la palabra local tiene sentido. O sea, ahora la palabra local es algo que está bien definido. ¿Verdad? O sea, porque local es literalmente que existe una función ahí, ¿verdad? De transición. Entonces es suave si para todo punto, si para todo p en n, ¿verdad? Tenemos, y nada más voy a hacer un dibujito. Aquí está m, aquí está n, aquí está p, ¿verdad? Aquí está la imagen de p, esa función era f, esta es la imagen de p. ¿Okay? Aquí tiene que haber un abierto, que es una carta local. ¿Okay? Y v, y aquí está v. ¿Sí? Aquí hay un abierto alrededor de este, que tiene que ser también una, pero esto que está acá es, la carta local es Q, digamos, aquí está V. Entonces, P tiene una imagen inversa por acá, este de P tiene una imagen inversa por acá. Si es necesario, me puedo hacer este conjunto abierto un poco más pequeñito para que quede completamente adentro de este. Esa función que está acá le voy a llamar también F, pero entre comillas, porque es la versión local de lo que sería F. Esto es suave. Y este diagrama conmuta. O sea, que es lo mismo que yo haga esto y esto, que haga esto y esto, por supuesto. ¿Sí?
Ok, entonces bueno, es eso, ¿verdad? O sea, aquí una casta local para acá, una casta local para acá. Me lo tomo un poquito chiquitillo, de forma que esté contento, o sea, que esa función esté bien definida, digamos. Y listo. O sea, suave tiene sentido aquí porque esto es Rn, ¿verdad? Y en Rn tiene sentido que una función está suave. Bueno, tal vez no me están enseñando tanto, no sé. No sé cómo hacerlo más. Ok, voy a hacer ejemplos para que, tal vez para que estemos más felices. Sí, Santiago, tal vez ahí lo que digo, me falta es nomás escribir la composición, así como explícita. Está en el diagrama, pero aquí donde uno ve, digamos, el papel de F, no sé. Como ¿Cómo? cuando uno pone F inversa de U compuesto con, bueno, como la composición con los tres. O sea, que esto es igual a la composición de todos. Ajá. O sea, que esto es igual a si U era menos 1 compuesto con F compuesto con B. Sí. O sea, esta función que está acá se define como hacer todo el recorrido, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Verdad? Y el punto es que, que dar toda esa vuelta sea suave. Si ella da esa vuelta suave, eso quiere decir que la función inicial es suave, o al menos así lo define. Eso es lo que significa que sea suave. Okay. Para efectos prácticos, esta definición tal vez es un poco formal porque casi todos los objetos que nos interesan ya van a estar dentro de algún Rn. Pero la vida nos enseña que hay muchas cosas que no es fácil meterlas dentro del Rn. Es un problema diario, digamos que uno no puede meter lo que le da la gana dentro del Rn. Para mí el ejemplo más eh, para mí el mejor ejemplo viene con la relatividad, ¿verdad? O sea, el hecho de que en relatividad usted tiene un planeta o lo que sea, y eso le deforma el espacio-tiempo alrededor de él, digamos. O sea, el espacio-tiempo ya como que se vuelve raro, digamos. O sea, eso que dibujé acá son líneas rectas, supuestamente, ¿verdad? O sea, el hecho de que un planeta deforme el espacio-tiempo le dice a usted que usted no tiene más remedio que localmente alrededor de cada punto y a construirse coordenadas locales que no me van a poder involucrar a todo. Porque obviamente esto no va a poder ser el 4 porque tiene un hueco, que es el planeta. Entonces alrededor de cada punto se tiene que considerar como un abierto de R4. Y después decirme cómo se pegan esos distintos abiertos de R4. Todos esos son cartas locales para su espacio-tiempo. Bueno, ese objeto lo borro. No, ya sé mi objeto. Entonces voy a seguir por acá. Bueno, y por supuesto creo que sigue es definir, ¿verdad? Si tenemos una noción de suavidad, queremos una definición de una derivada. ¿Sí? ¿Qué debería ser la derivada? Pregunta de examen. ¿Qué debería ser una derivada? Ya la vez pasada lo dije. ¿Qué es una derivada? De hecho, lo pregunté. Y el límite, o Les dije que si alguien me decía eso, lo sacaba. No, mentira. es una transformación. Es una transformación lineal. Que entrada, o sea, que entrada por entrada es lo que está diciendo el compañero. O sea, entrada por entrada es el límite, o sea, es la derivada parcial. ¿Verdad? Pero la derivada hay que definirla como una transformación que va a dar un espacio vectorial en otro espacio vectorial. ¿Okay? Bueno, pero ¿cuáles son esos espacios vectoriales? O sea, sí, la derivada hay que definirla como una transformación entre espacios, pero esos espacios, ¿qué son?
Si yo tengo o sea, no sé, si yo tengo, ¿verdad? Voy a hacer otro ejemplo. Si yo tengo, ¿verdad? Una superficie dentro del 3, por ejemplo, esta es una superficie S, y quiero construir una función de esa superficie S en otro espacio topológico, no sé, la botella Klein, que no la puedo dibujar. No sé, sí puedo, tal vez. Después. Sí, esa botella Klein. Sí se pudo. Ok, si yo quiero construir una función que va acá para acá, digo, esa función es suave. Entonces la siguiente, o sea, la pregunta inmediata es, bueno, si es suave, entonces ¿cómo la deriva? ¿Verdad? O sea, ¿qué sería ahí? Entonces me puede decir exactamente qué es la derivada, que es lo que estaba diciendo el compañero, ¿verdad? O sea, o sea, en cada punto, ¿verdad? Existe un plano tangente por ahí, no sé qué, existe un jacobiano, entonces ya es ¿qué es el jacobiano? Que es una matriz. Que es una matriz, ¿verdad? Entonces esa transformada le manda, ¿verdad? De R2 en R2. ¿Sí o no? Entonces, papá, R2 en R2, vean dónde se saca eso, el tangente ahí. Sin embargo, este plano tangente vive dentro de R3. Claro, porque mi superficie dije que estaba viviendo dentro de R3. Pero ese plano tangente no vive dentro de R3, vive dentro de R4, porque la botella Klein no se puede dibujar en 3 dimensiones, hay que dibujar en 4 dimensiones. Al menos, tal vez más. Entonces hay un problemita, porque entonces esos planos tangentes están dependiendo del espacio ambiente en donde vivían sus variedades. Y si la variedad vivía en otro espacio ambiente, cambia la historia. No debería cambiar. El plano tangente debería ser un objeto que es intrínseco a la variedad, que no depende de cosas externas como el espacio ambiente donde usted lo tiene. Bueno, entonces voy a hacer una definición aquí un poquito abstracta, pero también voy a tratar de ser un poco ingenuo, ¿verdad? Esa definición. Si P tiene una variedad diferencial M, definimos el espacio tangente a P, definimos el espacio tangente a P, el espacio tangente a M en P, perdón, a M en P, porque usted no es tangente a P, usted es tangente a M en P. Sí, se ve otro punto, ¿verdad? Definimos el espacio tangente a M en P como el conjunto, ¿sí? Lo hablamos tambores, de todas las posibles derivaciones alrededor de P. De todas las posibles derivaciones alrededor de P. ¿Qué significan derivaciones? Es decir, ¿qué es una derivación? Una derivación es una función lineal, ¿verdad? La derivada es una función que le agarra funciones y separa sumas y separa multiplicación por escalares, pero que tiene que satisfacer la x. ¿Okay? Es decir, todas las funciones lineales lo voy a llamar D de derivación, que van de el conjunto de funciones suaves a M en P, funciones suaves en R. ¿Okay? ¿Qué satisfacen la X?
función por allá que satisfacen la x. Ok. Bueno, hagamos ejemplos porque yo sé que eso que está acá se las trae. Hagamos ejemplos. Porque además, yo sé que todos aquí se estaban esperando que yo les dijera y que es un, ¿verdad? Que es un RN. O sea, que es un RN ahí, ¿no? ¿Verdad? Por eso, o sea, de pronto ya no son puntos en un espacio geométrico, sino que son funcionales lineales. Y aquí, o sea, todos con justa razón podrían decirle a Santiago qué le pasa. ¿Qué está haciendo? Para estar, por favor. Pero les prometo que hay una razón de ser. Eso, hay una razón de ser. Que la voy a explicar con el siguiente ejemplo. ¿Okay? Yo sé que la clase de hoy ha sido un poquito técnica, pero nada más he definido tres cosas. Definir qué es una variedad diferencial, definir qué es una función suave y definir qué es el espacio tangente hasta ahora. Que para que estemos todos en la misma página de lo que hemos hecho hasta el momento. Okay. Hagamos ejemplos. Okay. Entonces voy a considerar la función, considere m que sea S2. De hecho, S2 es el ejemplo que voy a utilizar casi siempre. Es la esfera unitaria. ¿Verdad? Y la voy a considerar dentro de R3, digamos. Entonces tengo S2 por acá, ¿verdad? Alan, ¿cuál es su punto favorito dentro de S2? Coordenado. Es una excelente respuesta. En las coordenadas cuáles? Dentro, o sea, metido dentro del 3. Entiendo R3. Tiene que sumar 1. Voy con el igual. Es que estoy pensando en algo que la norma digamos. Y no sé. Algunas coordenadas puede ser 0 si quiere. De hecho, Le sirve más. siento que el Polo Norte es muy sin gracia. O sea, yo voy a decir Polo Norte, pero. No, el Polo Norte es un excelente punto. Es un excelente punto, especialmente para mí, para no tener que hacer los cálculos difíciles. Polo Norte. Ok. Entonces, en el Polo Norte, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo eso? Básicamente que o sea, un elemento del espacio tangente es algo que usted debería poderle aplicar a funciones. ¿Cómo es que usted aplica algo en el espacio tangente a una función, verdad? Si usted tiene aquí, ¿verdad? Eso que saca es. El espacio tangente geométricamente debería ser esto. Digamos que usted tiene un vector en el espacio tangente, ese vector. ¿Cómo es que usted le aplica eso a una función? Ahora, agarramos una función, ¿verdad? Traiga de la esfera, una función f, que va de la esfera en r. ¿Qué sé yo? Lo vamos a mandar al punto x, y, z en, no sé cuál es una función, cualquier función que usted le haga la proyección. xy más x cuadrado más y cuadrado. Que de hecho es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo que x más 1. ¿Qué? Porque esas dos funciones tienen que estar identificadas en la esfera. O sea, en la esfera esas dos funciones son iguales. Bien. Bueno, ¿cuál sería un posible vector en el espacio tangente? Digamos que ese vector v fuera, bueno, ese plano es un plano, ¿verdad? Así. Sí. Entonces, literalmente ese plano que y. Entonces, un vector ahí podría ser, por ejemplo, no, tanto que estoy diciendo es, perdón, x más z cuadrado, obviamente. Sí. Si le quito el z cuadrado, no es igual a eso. Okay. ¿Cuál es un posible vector en el espacio tangente? No sé, 1,0. De hecho, 1,3, pongamos 1,3. O sea, el punto es que es un vector en dos dimensiones. ¿A quién se le ocurre qué podría ser aplicarle este vector a esta función? De forma que le quede un funcional lineal.
O sea, algo que usted le mete funciones y escupe números. ¿Ah? ¿Casi? Casi. Producto punto, ¿verdad? El problema es que la función no es un vector. Pero ¿qué sí es un vector? La función es un vector, pero hay algo que es un vector, que está relacionado con espacios tangentes. Venga, el producto punto, ¿verdad? Luego, la derivada direccional. La derivada direccional, ¿ok? Lo voy a poner así, la derivada en la dirección de v de la función f es literalmente el gradiente de f producto punto con v. Ahora, bueno, v está en dos divisiones porque depende realmente de qué, pero dentro de esas coordenadas, ¿verdad? Es x y z, entonces es 1, 3, 0, ¿verdad? Sería simplemente, ¿verdad? El gradiente de esa cosa, ¿verdad? Entonces sería que 2x más y, coma 2y más x, coma 2z, producto punto con el vector 1, 3, 0. Entonces me queda 2x más y más 3y más x. Es lo mismo que 4. No, más 6 Perdón, más 6, casi. 6y más 3x. Muy bien. ¿Verdad? Eso sería 5x más 7y. ¿Sí? Entonces es la derivada direccional. Por eso es que esta definición uno la hace así. Uno en lugar de decir que el espacio tangente es el espacio tangente en el sentido geométrico, ¿verdad? Con ese plano que es tangente, no sé qué, uno lo que dice es el conjunto de todas las derivadas direccionales. ¿Okay? Pero por definición, esos objetos nacen como operadores que usted le puede aplicar a funciones en su área diferencial. ¿Saben? Eso tiene sentido. Very well. Ah, y perdón, aquí quizá, ¿verdad? Porque le tenía que escoger un número, ¿verdad? El punto es que ahora, ¿verdad? Una vez que usted calcula eso, o sea, derivada direccional es esa función, pero bueno, en el punto en el que estamos, que es el punto 1, 0, 0, eso es 5. Cero, cero, uno, perdón. 0, 0, 1 va a ser. 0, 0, 1 va a ser. ¿Saben? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, eso que saca le dice a usted casi que de forma tonta cómo es que uno define la derivada en variedades diferenciales. ¿Verdad? Si eso es un funcional lineal y eso es un funcional lineal, bueno, mejor lo voy a hacer todo como Dios manda. Solamente una cosita, por este hecho, por el hecho que ahora vamos a pensar en los vectores tangentes como derivaciones, ¿verdad? Los vectores tangentes ya no son nada más vectores, son derivaciones, tienen una estructura algebraica. Por ese motivo, ¿okay? Vamos a usar la siguiente notación. En ese contexto, escribimos, digamos, v como el vector derivar con respecto a x más 3 veces derivar con respecto a y. Eso es lo que hace este vector. O sea, ya no es 1,3, quiero que sea una derivación. Entonces va a ser el vector literalmente definido como derivo con respecto a x y le sumo 3 veces la derivada con respecto a y. Y esto es, por definición, una derivación. Son derivadas parciales. Podría escribirlo así, yo sé que ustedes pueden decir, Leo, pero ¿por qué no escribe así?
Ah, no, pero, ¿verdad? Pero déjenme usar esa anotación. Preferimos la notación rusa. Esa anotación rusa, de hecho. Sí. Sí, esa anotación rusa. Sí, lo está haciendo, pero me va a adelantar cómo se escriben las coordenadas de X, de Y, digamos. ¿Perdón? Me parece que es eso, ¿verdad? Que son coordenadas locales. Exacto. Cuando lo escribo así, lo estoy haciendo en coordenadas locales. Lo estoy haciendo en coordenadas locales. Interesante. Al final no nos vamos a salvar. Las coordenadas locales hay que usarlas. Lo que quiero es que lleguemos a aceptar que son arbitrarias. O sea, no canónicas, sino arbitrarias. Bueno, entonces he definido tres cosas hasta el momento. Solamente tres hemos definido. ¿Qué es una variable diferencial? ¿Qué es una función suave? ¿Qué es el espacio tangente? Y ahora sí, lo que queríamos, ¿qué es una derivada? Entonces, definición. Ah, perdón, por supuesto. Aquí hay un teorema que no voy a probar. ¿Ok? Pero el teorema es que la dimensión del espacio tangente es igual que la dimensión de la variedad. O sea, si usted tiene una variedad de dimensión 2, el espacio tangente tiene dimensión 2. Lo cual es intuitivamente claro, pero hay que probarlo. O sea, eso no es obvio. Especialmente si usted me da esa definición. ¿Cómo sabe usted que el conjunto de todos esos posibles funcionales lineales tienen una dimensión finita, para empezar? Es bastante no obvio. De hecho, es uno de los primeros teoremas interesantes desde mi perspectiva que uno demuestra en geometría diferencial. Que esas dos cosas tengan la misma dimensión es bastante, ¿verdad? Como que le da a usted, le asegura a usted que esa es la definición correcta. ¿Verdad? Si esta no fuera la definición correcta, posiblemente es porque este objeto tiene una dimensión más grande que la dimensión de la variedad. O sea, es sorprendente que haya tan poquitas funcionales lineales que satisfagan Leibniz. ¿Verdad? Porque el espacio de funciones tiene dimensión. ¿Cuántas funciones se puede definir, verdad? Eso tiene dimensión ultra archi mega infinita. Pero los funcionales lineales que además de satisfacen Leibniz tienen dimensión finita y es igual a la dimensión. Ok, ahora sí, la cuarta definición de la clase de hoy. De hecho, vamos a ir enumerándolas. Esa fue la definición 2, esa fue la definición 3, esa va a ser la definición 4. Okay. La derivada, o sea, dadas dos variedades diferenciales, m y n, y una función suave, f, que va de m en n. Okay. Definimos la derivada de f. ¿Verdad? La derivada de f se va a definir como una función lineal, por supuesto, del espacio tangente en M al espacio tangente a N, pero en el punto que es la imagen de P, ¿verdad? La f de P. ¿Sí? Definimos la derivada como una función lineal, como la función lineal eh, dada por. Si yo tengo un elemento acá que es un funcional, yo lo quisiera mandar a otro elemento acá que está definido por un funcional. ¿Okay? Para yo definir este funcional acá, lo que tengo que hacer es decirle cómo actúa eso en funciones. ¿Verdad? Dada por, dada g, una función suave en n, ¿okay?
tiene. Ok. Que la derivada de f en un vector v, ok, ¿verdad? Empezamos con un vector v que está acá, v está acá. ¿Sí? Este lo denoto como una v así chiquitita, pero es un funcional, ¿verdad? Lo tengo que mandar a un funcional acá. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Y a la función g la voy a mandar a qué? Tengo que mandar a un número. ¿Y ese número cómo lo defino? Mi funcional v evaluado en la composición, ¿verdad? Que esta función era que saca era f, después con g me puedo ir a r, y eso me da una función que va de m en r, que la puedo derivar con respecto a v. Entonces eso es f de g compuesto con f. Pero es v en g compuesto con f. Ok, ya esta definición, yo ya aquí, o sea, si yo fuera estudiante, yo siento que ya aquí está ahí un poquito perdido. Sí. Lo tenemos como la función lineal dada por... Sí, pero es que está escrito feo, además. Dada por, para todo g en f. O sea, ¿verdad? Usted, ¿qué es lo que usted tiene que hacer usted para decirme quién es este? Me tiene que decir cómo se deriva, ¿verdad? O cómo deriva funciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Derivar una función. ¿Cómo derivo la imagen de v? Ay, perdón. Eso era un funcional, supuestamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo derivo en g? O sea, ¿cómo agarro esto y derivo g con respecto a ese vector? Y simplemente por derivar la composición con respecto al vector de partida. Bueno, como les digo, yo siento que ya para ese punto yo estaría un poquito así como, ¿qué está pasando? Así que voy a hacer un par de ejemplos. Bueno, voy a hacer un ejemplo en realidad. Okay. Y mi ejemplo va a vivir en coordenadas locales, pero espero que no se molesten. Okay. Entonces, por ejemplo, usemos la esfera. Entonces, ejemplo, sea la esfera, sea m igual a la esfera, ¿de acuerdo? Y me voy a construir una función suave de la esfera en otro lado. ¿Cuál puede ser la variedad m de llegada? No, es que hay que entonces pensar cuál es una buena función. ¿El espacio primitivo? No, porque no, ese no me gusta. Al disco. Es que no, tendría que aplazarlo. Sí, ¿Verdad? Ya eso no no, tiene. en eso había una parte. Sí. No, quiero algo más como. Déjenme pensar un toque. Es que otra formación lineal no es útil. Podría ir a R. ¿Qué sé yo? Voy a R. Si quería R. Ah, bueno, no, sí, está. Ok, N es simplemente R2. Ok. Y mi transformación suave va a ser que a un vector x, y, z lo voy a mandar a. Y simplemente tengo que darle un par de funciones suaves. Eso es todo. Y entonces, ¿cuál es su función suave favorita? No sé, ¿cuál es su función suave favorita? Bueno, funciona de cualquiera. Sí, vos. Bueno, no, vos. X cuadrado, yo no sé. No, pero le está diciendo a Ah, a vos. X cuadrado, Y. ¿Ah? X cuadrado, Y. ¿Qué es lo que? Perfecto, X cuadrado Y. Ok. Y bueno, inventamos la misma Z para que quede. ¿Sí?
su función suave favorita. No sé, Z3. Z a la 3. Y te metan más variables, Z a la 3. Más x de cuadrado. Más xy cuadrado. Ok. Soy muy fanático de Los los polinomios son favoritos. ¿Qué dice? Que verdaderamente mi función suave favorita es 2xy. 2xy. Solo que eso convierte la presión. Ok. Bueno, entonces vamos a cambiar el sx cuadrado y por 2xy más z. Bien, Sí, es Para que esté ahí la función suave favorita. los favoritos son polinomios. Sí, bueno, los míos también, ¿verdad? O sea, para mí, de hecho, para mí lo único que existe son polinomios en realidad, pero bueno. O sea, estoy muy feliz que nadie dijo, ah, 0x. Yo iba a decirlo. ¿Qué? No me pregunto. Ok, entonces tenemos una función, ¿verdad? Esa función vea que en realidad la definí como una función de R3 en R2. Okay. Pero nos vamos a restringir a la esfera. Okay. ¿Saben? Bueno, entonces ahora en la esfera, ¿verdad? ¿Cuál sería? Bueno, ahora ocupo un punto en la esfera. Tomemos, ¿verdad? CAP y el hemisferio norte, póngale. ¿Verdad? ¿Por qué no? Sí, 001, ¿verdad? 001. Entonces tengo, ¿verdad? Básicamente tengo todo R3 con la esfera ahí adentro, ¿verdad? Y le estoy mandando R2. Y esa función es F. Esa función es F. Ok, ese es mi punto, ¿verdad? Ese es el plan. Y aquí tengo eso así. Ok, tengo que darle coordenadas a R3 en el polo norte. Las coordenadas que voy a utilizar, me voy a dar coordenadas locales en el polo norte. Damos coordenadas locales. Damos coordenadas locales por x, y. De hecho, tal vez x, y no es bueno porque x, y, z ya son las coordenadas de R3. Estoy repitiendo dos coordenadas. Digamos u, v. Bueno, no, pero es que u y v ya son zw, zw. zw lo mando a z, w, raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado menos w cuadrado. ¿Sí? Obviamente, donde esas están en el disco, ¿verdad? Eso que está acá es el disco. Eso está contenido en el disco. Obviamente, esos son coordenadas locales para literalmente solamente el hemisferio norte. Esas son las coordenadas que estaba diciendo Mario antes. Si yo quisiera hacer el hemisferio sur, hago la misma, pero pongo menos acá. Pero entonces ahí tengo coordenadas para el hemisferio sur. Ok. Eso es un pertenece al revés, ¿verdad? Espero que no se confunda mucho. Eso es un pertenece al revés. Parece como un, no sé, me parece un signo alienígena. Una pregunta, me perdí después de los dibujitos de eso de damos coordenadas locales porque es que estaba tomando puntos. Exacto. Estamos dando coordenadas locales para ese punto P. O sea, estamos encontrándonos un abierto alrededor de P y lo estamos identificando con un abierto de P2. Ok. Bueno, a este R2 que está acá le voy a dar las coordenadas. ¿Sabe qué? Si a ese sí le voy a dar las coordenadas U y V. Entonces es el plano U y V, ¿de acuerdo? Ese es el espacio X, Y, Z y ese es el disco entre las coordenadas Z y W. ¿Está? Ok. Ok. Locales. ¿Verdad? Bajo esas coordenadas, el plano tangente, bajo esas coordenadas, tenemos que el plano tangente a
a S2 en el punto P, ¿verdad? Simplemente es el plano generado, es el span. Span es una notación que usan, ¿verdad? En física. Es el espacio vectorial generado por dos vectores. Entonces, ¿cómo hacen para denotar algo que se ha generado por una base de vectores? Eso no se ve en 1004. Combinaciones lineales. Sí, Fue se puede poner generado. CN tal vez. Fue ¿Ah? generado. Sí, como Generado. Sí, generado. el span, claro. CN. CL, como combinación lineal. Ah, de conversión lineal. Bueno, span es lo mismo que span. Es el span generado por la derivada con respecto a z y la derivada con respecto a w. Es interesante porque una vez que usted lo dibuja así, se olvidó por completo del sentido geométrico que tenía, ¿verdad? Ya no lo está pensando dentro del B3, ¿verdad? Lo está pensando dentro del B2. Pero todo bien, no hay ningún problema con eso. Entonces las derivadas locales son derivar con respecto a z y derivar con respecto a w. Y ese es el parado tangente, listo. Okay. Pero ahora, la derivada de la función f en esas coordenadas locales tiene que ser algo que me mande ese plano en el B2, en el plano con límite por 1. Por cierto, vea que el punto 001 lo estamos mandando al punto 1,1, ¿verdad? Eso que saca esa de. ¿Cierto? Bueno, bajo esas coordenadas el espacio tangente va a ser generado por derivar con respecto a z y derivar con respecto a w. Y lo que vamos a hacer entonces, bueno, ¿qué es la derivada por definición? Para usted decirme que es la derivada me tiene que decir cómo actúa en funciones, ¿verdad? Esto que está acá tiene que ser una combinación de la derivada con respecto a u y la derivada con respecto a v. La derivada con respecto a v está caracterizada la derivada con respecto a v está caracterizada por que es un funcional tal que si yo le meto u me da 1 y si le meto v me da 0, ¿verdad? Y la derivada con respecto a v está caracterizada porque es un funcional tal que si yo le meto v me da 1 y si le meto v me da 0, ¿verdad? Y yo sé que eso tiene que ser una combinación de esas dos cosas. La pregunta es cómo encuentro esa combinación. Luego, sabemos que la derivada de f evaluado en a multiplicado por derivar con respecto a z más b derivar con respecto a w, ¿okay? Ahí se le va a poner a 0 y se va a poner, bueno, lo que más, como es lineal, nada más me importa qué le hace a delta z y qué le hace a delta w, ¿verdad? Entonces primero hagamos ese. Otra vez, ¿verdad? La derivada, yo tengo que poder meter derivadas y me tienen que esculpir derivadas, ¿cierto? Entonces esta matriz, bueno, que eso va a ser una matriz, ahorita voy a explicar por qué es una matriz. Esta transformación lineal aplicada acá tiene que ser algo derivar con respecto a u más algo derivar con respecto a v. La pregunta es cómo encuentro esos algo. Y les acabo de decir cómo. Métale v y métale v, ¿verdad? Vea que si uso aquí esta definición que está acá, ¿verdad? La derivada de f en delta z, si yo derivo u, ¿sí? En una mano, ¿verdad? Ese se tiene que morir y eso debería ser a. Así es como encuentro el coeficiente que estoy buscando. Una vez más, si yo le meto u a esto, este se muere y este me queda a. Entonces así es como encuentro el coeficiente, ¿verdad? A tiene que ser esto. Pero esto, por definición, es esa cosa que está acá, ¿verdad? Eso tiene que ser delta z en la composición que me compone u con f.
¿Sí? ¿Pero qué es componer U con F? Es decirme esa función que está acá. Es 2xy más z. ¿Sí? Pero en las coordenadas z y w. Es derivar con respecto a z, ¿verdad? 2xy más z. Pero en las coordenadas z y w otra vez, ¿verdad? Las coordenadas z y w, eso es derivar con respecto a z. Por cierto, y todo esto es evaluando en el punto que estamos pensando también, ¿verdad? Hay que evaluar en el punto. El punto es 1,1. Se evalúa en 1,1. Okay, entonces, derivar con respecto a z, ay, qué chapa. Ay, Dios. Usé las coordenadas x, y, z para esto. Las coordenadas z, w para este otro. Entonces hay un z ahí que se repitió. Hay un z que se repitió aquí y se repitió acá. En el disco. Pero bueno. Y nada más en vez de Z en la esfera póngale T. A este. ¿Sí? Sí, bueno, ahí hagámoslo. Es este. Entonces este. Entonces este. Entonces este. Entonces este. Es este. Es este. Es este y es este. Okay. Y las coordenadas ZW, eso sería entonces. Eso es Z. No, ese es Z, perdón, ese es Z. En las coordenadas TW, ¿verdad? Porque ahora eso es un TW. Lo que más, aquí le voy a poner aquí el disco, que está en las coordenadas TW. Esto es TW. Ah, esa es la función que me da el disco. Este es el disco. Que la T es su variable favorita. Entonces, bueno, ese es el disco, ¿verdad? Que se va a pegar acá y después vamos para allá. Esa función es espantosa, ¿verdad? No sabe cómo se pronto. Porque es muy fea, ¿verdad? Está muy fea. Ok. X era T y Y es W. Así que esto es 2TW más Z, que da raíz cuadrada de 1 menos T cuadrado menos W cuadrado. Listo, deriva. Eso va a ser 2W más, y cuando digo más quiero decir menos, T dividido entre raíz cuadrada de 1 menos T cuadrado menos W cuadrado. Evaluado en 1,1. Suave toque, no puede ser evaluado en 1,1, disculpen. Evaluado en 0,0. Entonces hay que cambiar ahí también. ¿Ah? La fase del 1, listo. Sí, gracias, este es evaluado en 0,0. ¿Verdad? Porque cuando. Sí, o sea, cuando U y U es un 1 es cuando P es 0,01 y es cuando TW es 0,0. Bueno, ese es 0. Bueno, ahora calculemos la otra, ¿verdad? Así es como encontramos A. Ahora hay que encontrar B. B tiene que ser la derivada de F con respecto a delta con respecto a delta W. O sea, ¿qué sí, sí? No, no saben con respecto a delta T. Eso mismo. Pero evaluado en V. Y después evaluado en 0,0. Entonces, bueno, por ello procesos tiene que ser delta T evaluado en la otra coordenada, que va a ser z a la 3 más xy cuadrado. Pero eso va a ser entonces delta t evaluado en la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado menos w cuadrado a la 3 más t multiplicado por w a la 2. ¿Sí? Evaluado en 0, 0. Bueno, para no cansarnos con el cuento, si yo calculo todo esto, me va a dar 0, básicamente. Porque me va a salir un numerador acá de t y me va a salir aquí 0, 0. Sí, así que es un mal punto para haber escogido, la verdad. Es una mala escogencia de punto.
Igual con esto podemos haber escogido cualquier otro punto y da la matriz en términos de esas coordenadas, ¿verdad? Pero bueno, entonces ese punto es 0. Y listo. Entonces, por lo tanto, la derivada de f, evaluado en derivar con respecto a t, es 0. Pero ahora se puede calcular la derivada de f en evaluar con respecto a z, con respecto a w. Y tendría que sentarse y hacer exactamente el mismo proceso. En total tiene que hacer 4 cálculos. Profe, ¿por qué nos interesa hacer con 0? Porque fue el punto que escogimos para P. Pero, o sea, cuando P es 0,0,1 es porque el vector T, W es 0, 0. Ok, ¿alguien se da cuenta? Es difícil darse cuenta porque escribí mucho. Pero ¿alguien entiende qué es eso que yo escribí? ¿Qué fue eso que hicimos acá para calcular A? ¿Qué es eso? Eso es queso. Una proyección. ¿Perdón? Una proyección. Proyección, entiendo lo que quiere decir. La palabra proyección no es la correcta. Pero es como un producto punto, ¿no? ¿Perdón? Un producto punto. Es como un producto punto. Bueno, es una derivada direccional, creo que es lo que está diciendo. ¿Se dice producto punto de qué con qué? Digamos, porque en general cuando se tiene una combinación así lineal de algo, se lo que hace es proyectar con cierto, digamos, esto está como proyectando con el U para sacar el A. Ah, ok, cuando dice eso para calcular A, sí, eso fue lo que dice, sí, ahí sí. Ahí estoy completamente de acuerdo. La pregunta es, cuando calculé A, o sea, sí, lo que hice fue calcularlo en U, de acuerdo, perfecto. Que de hecho es lo que está diciendo el compañero, es como agarrar una matriz y meterle el vector 1, 0 para encontrar cuáles son las columnas. Si mete el vector 1, 0, encuentra una columna, si mete el vector 0, 1, encuentra otra columna. Exactamente, es lo que está diciendo el compañero. Pero, eso que saca, ¿qué es? O sea, ese calculito que saca. Y simplemente derivar con respecto a t a u. Vean que u era esto. Y ese cálculo que saca, lo que hicimos fue simplemente derivar con respecto a. O sea, derivar u con respecto a t. Es una regla de la cadena. Entonces vean que esto que saca, que en abstracto se veía difícil, lo único que estamos haciendo en realidad es lo siguiente. Teorema. La matriz que representa D, la matriz que representa AD de F, es la matriz jacobiana. Es decir, DDF, por ejemplo, en este caso que está acá, habría sido la derivada de U con respecto a F, pero con respecto a T, ¿verdad? Y después la derivada de U con respecto a W, después la derivada de U con respecto a T, y después la derivada de U con respecto a W. Pero vean que la matriz jacobiana, las entradas de la matriz son funciones. O sea, la entrada esta era en realidad esto, que después punto por punto varía. Punto por punto le queda una transformación lineal distinta. ¿Sí? Esas transformaciones lineales van cambiando a conforme usted se va cambiando de espacio tangente de uno a otro. ¿Okay? Y así es como se ven coordenadas locales.
Pero si usted quiere definirla sin usar coordenadas locales, tiene que hacer la definición que yo di antes. Sí, así es como se ven coordenadas locales. Si usted cambia las coordenadas locales, cambia la matriz. ¿Sí? Por eso es que las coordenadas locales son como ponerle una base a un espacio vectorial, ¿verdad? O sea, una vez que usted le pone una base a un espacio vectorial, las transformaciones lineales se ven como matrices. Pero no se ven como matrices a menos que usted escoja una base. Ok, perfecto. Preguntas hasta ahí. Preguntas, respuestas, comentarios, quejas, sugerencias. Empiezo a utilizar más T, es una letra muy bonita. Yo es que uso la letra T nada más cuando las cosas son uniparamétricas. Si no es uniparamétrico, O sea, ¿qué es que tu nombre empieza con T o algo así? No, Ah. ¿Cómo te llamas? David. De ahora en adelante, David, ¿no? David. David. Sí, yo estoy siempre. Ok, bueno, vean, hasta ahora lo que hice, ¿verdad? Es decir en palabras muy, muy elaboradas, algo que ya todos sabemos. Que la derivada es la matriz jacobiana, ¿verdad? O sea, fue como una larga, ¿verdad?, vuelta para decir lo que debía hacer. Pero es importante por lo que les dije. O sea, porque entonces, si usted quiere cambiar las coordenadas, la matriz jacobiana cambia. Okay, un par de definiciones más. Además, era importante porque quería introducir esa notación para el espacio tangente. Los elementos del espacio tangente son derivadas direccionales. Y eso es algo que vamos a seguir utilizando una y otra y otra y otra y otra vez. ¿No? Ah, es definición. Definimos el espacio, el fibrado tangente. Bueno, o sea, los fibrados, definimos el fibrado tangente. Okay. Y voy a hacer un dibujo para definirlo. Aquí está M. Okay. Y a cada punto en M le pongo el espacio tangente. Esos son dos posibles espacios tangentes. Listo. O sea, el fibrado tangente, digamos, lo que hace es que le agarra usted y le permite variar todos los posibles espacios tangentes de forma que están separados entre ellos, no se intersecan entre ellos. ¿Okay? Si usted agarra una esfera y usted dibuja, todos los posibles espacios tangentes se chocan. ¿Okay? En el fibrado tangente usted no los choca, o sea, no existe una intersección entre dos. Pero que es que están separados. Están separados. Okay. Pero digamos, los separamos, o sea, como que yo tome dos que están separados, es un fibrado tangente, o tengo que tomar como Tiene que agarrarlos uno que todos. toque a todos. Son todos. Ok. O sea, el fibrado tangente es literalmente el conjunto de la variedad con todos sus posibles espacios tangentes. Ok, si agarra una esfera, sí sería una cantidad de espacios tangentes. Exacto, son Incontables. todos esos. Ajá, incontables. Sería bueno verlo como tipo, bueno, o sea, lo voy a decir de esta forma muy Adelante. banal, probablemente no lo sé, pero tipo diferencial.
O sea, digamos, de ver una esfera, diferenciarla en espacios mínimos, y yo puedo ver el fibrado tangente como pequeños espacios que hacen como planos alrededor de la esfera, pero no se intersecan. O sea, cuando dice mínimos, dice como espacios tangentes infinitesimales. Sí, Puede verlo así, puede verlo así. Pero, o sea, el punto es que siguen siendo espacios vectoriales con la dimensión adecuada, digamos. Es una forma de verlo. errónea, dice. No, de hecho ayuda, no. ayuda, pero errónea, dice. No, de hecho no es errónea. O sea, de hecho estoy de acuerdo con esa forma, ¿verdad? Como que lo que usted está pensando es que el espacio tangente vive ahí infinitesimalmente en el punto. Y esa es una forma de pensarlo. De hecho, que yo creo que está bien. Lo único es que sí es importante. ¿Cómo lo quiero decir? Lo bueno de dibujarlo así como yo lo dibujé es que usted entiende que un punto dentro de un espacio tangente, o sea, ese punto que está acá, vive en el espacio tangente a ese punto P, puede estar cerca de otro punto que está dentro de otro espacio tangente. Existe una noción de continuidad. Usted como que va brincando de espacio tangente en espacio tangente. Usted puede caminar en los espacios tangentes, digamos. Usted se puede mover ahí. O sea, como que usted puede moverse. ¿Okay? De hecho, el resultado de eso, el resultado de moverse en todos los posibles espacios tangentes, es lo que va a ser un campo vectorial. O sea, un campo vectorial es literalmente una sección de ese fibrado, esa notación, digamos, una sección es una curva suave, digamos, que se mueve en ese espacio. Digamos, asignarle a cada punto P, un elemento de TPM de forma suave, es lo que es un campo vectorial. Porque piénsalo así, ¿verdad? ¿Qué era un campo vectorial? Un campo vectorial era que a cada punto yo le ponía una flecha. Bueno, pero una flecha era literalmente un elemento del espacio tangente. Entonces a cada punto le pongo, ¿verdad? Pero quiero que esas flechas varíen de forma suave. ¿Okay? En lo que usted dijo es útil, digamos, porque uno se da cuenta en ese ejemplo que usted estaba mencionando, que no se intersecan entre ellos los espacios tangentes. Pero no queda claro cómo es que la noción de suavidad existe. ¿Cómo es que yo puedo ir variando de un espacio tangente a otro espacio tangente? ¿Okay? Ejemplo. ¿Verdad? O sea, si yo tuviera el plano R2, el fibrado tangente, pero el fibrado tangente sí, el fibrado tangente R2 es literalmente nada más R4. Y yo tengo R2 y en cada R2 le pongo un plano. Entonces, como tengo otro R2 y en cada R2 le pongo un plano que es un espacio tangente, tengo R4. ¿Sí? Eso es R4. Eso es fácil. Si aquí yo tengo las coordenadas x, y, aquí voy a tener las coordenadas x, y, derivar con respecto a x, derivar con respecto a y. Bueno, más o menos. Esa es la coordenada x, y, digamos, la coordenada es algo por derivar con respecto a x más algo por derivar con respecto a y. Entonces voy a ponerle a y b, digamos. A derivar con respecto a x más b derivar con respecto a y. ¿Sí? La suavidad es que esta coordenada a y esta coordenada b varíen de forma suave, dependiendo de la x y de la y. ¿Sí? No, pero hay tres entradas, ¿no? Bueno, pero es que esta codifica dos entradas, ¿verdad? El a y b son las coordenadas ahí. O sea, quizá puedo escribirlo así, ¿no? Ok, no, escribamos así. Es x, y, a, b, donde a, b representa a derivar con respecto a x más b derivar con respecto a y. Entonces cada punto en R4 me identifica un punto específico de ese fibrado tangente.
esa notación es importante, porque si yo nada más lo pongo así como un vector en R4, se va a procesar para confusión después. Y finalmente, bueno, sí, eso queda más o menos claro, ¿verdad? Yo creo que eso no es tan complicado, no es tan abstracto tal vez, en el sentido de que, bueno, es que sí hay muchas definiciones ahí, la verdad. Perdón, yo tenía como creo que es como una observación, bueno, algo que yo creo que pensarlo concretamente es lo que a uno le impide ver este espacio como es, o como debería ser. Porque si la representación geométrica que uno ve es como estoy en la esfera y me paro en este punto y aquí pasa el planito, o sea, verlo ahí mismo y viene el otro y pues mira, se están cortando. Yo creo que eso nos corrompe, digamos, la idea de que los elementos no sé, digamos, no sé si usted me puede aclarar como, ok, digamos, el plano tangente representado ahí mismo no es, digamos, el espacio tangente, o sea, no debería representarse así en R. ¿Otra vez, Digamos, o sea, que no deberíamos representarlos junto con el dibujo completo, digamos. Es que el problema es que cuando usted dice dibujo, está pensando que esa esfera vive en R3. El punto es que la esfera no tiene por qué vivir en R3. O sea, la esfera es un objeto geométrico que no depende de R3. Y sus espacios tangentes no tienen, no tienen por qué estar metidos dentro de R3. El fibrado tangente viene a decirle a usted, bueno, sí, o sea, si usted quiere considerar todos esos fibrados, todos esos espacios tangentes juntos, eso tiene sentido, eso es otra variedad diferencial que no tiene por qué vivir en ningún espacio ambiente. O sea, nada de esto vive en un espacio ambiente, en principio. Sí, porque pienso en el espacio, por ejemplo, en el R2, con el espacio campo de direcciones, por ejemplo, que yo creo que es el mismo ejemplo. ¿Cómo es? El espacio de que a cada punto le damos una dirección, es exactamente el mismo. La flechita. Ajá, la flechita. Es un campo vectorial, que sería esto, ¿verdad? Sería darse como A y B en función de X y Y. Pero en ese caso uno no como que no le preocupa si chocan o no, porque uno entiende, digamos, que la flecha es una dirección, no entiende que va a prolongarla, digamos, como lo hacemos en el plano tangente. No sé si me explico, digamos, como que tienen la misma idea, pero uno de ellos sí nos da la idea correcta, que es como que las flechas son los espacios tangentes, digamos, en cada punto, el espacio tangente en cada punto. Pero en el R3, para hacerlo con la esfera y pensar en los dos planos, o sea, uno no prolonga las flechas en el caso pero uno no las prolonga tampoco, ¿verdad? O sea, la flecha está dentro del espacio tangente, pero no es el espacio tangente. Por eso, pero digamos, en el caso de la esfera, uno, lo primera idea que se le viene es, no, es que sí se cortan, digamos. Sí. Pero no pasa con el caso de R2, que uno dice, no se van a cortar porque usted no está prolongando nada. Pero en el R2, ¿qué está pensando? Una curva. Estoy pensando como en el mismo caso, que cuando me pongo un punto, sí, digamos, la curva y la pongo en el punto, entonces prolongo la flecha, pero pasaría el mismo, yo creo que ya me di cuenta de eso. Sí chocan también, Sí ¿verdad? chocan. Sí chocan. Pero es eso, digamos, no chocan porque no hay que pensarlo en el espacio ese. Exacto, no hay que pensarlo dentro del R2, correcto. Sí, ya. Una pregunta, ahí donde dice asignarle a cada punto P un elemento de TPM, ¿no sería mejor TP sub NM? Porque Porque usted, o sea, digamos, como N pequeño pi, que usted puso como TP0 pequeño. bueno, verdad, pero sí, o sea, P me está codificando cualquiera. Entonces, para un punto P vive TPM. Sí, digamos, pero me refiero como al. Entonces, O sea, más bien ese va a cada uno de los. TP0. Entonces, o sea, PP es notación para cualquiera, no es uno en específico. Igual, ponerle un índice no son contables entonces. No son Sí, contables. es que como nos contó los dos primeros. No, era nada más como para decir que eran diferentes. Ok. Sí, nada más ahí para el dibujito. Ok. Bueno, el fibrado tangente es una variedad diferencial de dimensión 2 veces la dimensión de su variedad inicial. Observación, y es algo con lo que hay que ser muy cuidadoso, observación. El fibrado tangente de una variedad no es simplemente agarrar la variedad y hacerlo cruce RN. Eso no es cierto. De hecho, el fibrado tangente de S2 no es S2 cruce R2. Estos no son iguales.
no son iguales. O sea, agarrar una esfera y meterle ahí alrededor, no es lo mismo que el filtrado tangente de S2. ¿Okay? De hecho, hay un teorema que demuestra esto, que es el teorema de la bola peluda. No sé cuántos aquí lo conocen, el teorema de la bola peluda. Básicamente, ¿verdad? Si el filtrado tangente fuera esto, eso implicaría que usted, el vector 1,0, ¿verdad? Se lo puede poner en cada espacio tangente, tiene un fibrado tangente a la esfera, que en cada flecha le da una flecha que no es cero. Pero el teorema de la bola peluda le dice a usted que usted no puede poner flechas en S2 sin que se le haga un remolino en algún lugar. Entonces, por lo tanto, esas dos cosas no pueden ser iguales. Entonces, voy a poner aquí por el teorema de la bola peluda. Preguntas. ¿No? Igual en el sentido del isomorfismo, ¿no? O sea, sí, no son homeomorfos. En el sentido, Sí, yo homomorfismo. Sí, no, o sea, no son homeomorfos, de fijo no. De fijo no. De hecho, no. Bueno, homeomorfos. Sí, no son homomorfos. Son homotópicos. Porque ambos son homotópicos de C2, digamos, ambos se pueden retraer contra C2, pero no son homomorfos. Capaz que este que está acá tiene un grupo fundamental. No, grupo fundamental. Pero sí, no son homomorfos, me parece. No, mentira, no, sí, como son homotópicos tienen unos grupos de homología. Pero bueno. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno. Y la última definición que quería hacer para hoy. ¿Cuántas definiciones llevamos? Esta es la quinta. Nada más hemos definido 5 cosas. nada más. Ok, y la sexta es la más importante de todas, y de hecho la sexta es el motivo de por qué expliqué todas las demás. Es la más importante, pero también la más fácil, así que eso es bueno. Definición 6. Okay. Una variedad se dice riemanniana. Una variedad se dice riemanniana. Okay. Si se admite una métrica riemanniana. Se admite una métrica riemanniana. Es decir, existe una métrica en cada espacio tangente. En cada espacio tangente que varía de forma suave. O sea, que yo tengo una métrica que depende del punto P. Que esta métrica va ¿de dónde? Va de el espacio tangente en P, cruce el espacio tangente en P en R. O sea, para cada espacio tangente tengo una noción de métrica. Donde noción de métrica es lo mismo que, bueno, un producto punto, bien definido. Que, o sea, tengo una noción de ángulos, tengo una noción de distancias. ¿Okay? Pero cada métrica es diferente, dependiendo del espacio tangente en el que usted se encuentre. ¿Okay? Eso que está acá tiene que ser, ¿verdad? Eso que es bilineal, pero obviamente bilineal no. ¿Qué estoy diciendo? No, sí, bilineal, por supuesto, bilineal.
simétrico y definido positivo. ¿Sí? Existen 1677 métricas diferentes que usted puede poner en un espacio. Y con ese número que acabo de decir, obviamente quiero decir infinitas, no contables, métricas diferentes que usted puede poner en un espacio. En particular, eso que está acá varía fuertemente dependiendo del punto en que usted esté. En matemáticas, cuando usted tiene una función bilineal de un espacio en otro, usted lo puede reemplazar por una función ilineal de un espacio que se genera a partir de esos dos en él. Ese espacio se llama el producto tensorial de los espacios. Y quiero hacer aquí un breve paréntesis, digamos. A estos elementos, ¿verdad? O mejor, voy a decir de la siguiente forma. El espacio dual de TPM, al que le vamos a llamar, ¿verdad? Era un span, era el span de los vectores derivar con respecto a x1, derivar con respecto a x2, no sé qué, hasta derivar con respecto a xn, por ejemplo. ¿Okay? Lo vamos a denotar por una estrellita arriba, ¿verdad? Porque es el espacio dual. ¿Okay? Y va a ser el span generado por los siguientes simbolitos, de x1 hasta dxn. Este se llama el espacio cotangente. Es el espacio cotangente. El espacio cotangente es más misterioso que el espacio tangente, al menos de imaginárselo como un dibujito, pero es más natural. Después, más adelante, voy a explicar por qué es más natural. Por el momento, piense que son funcionales lineales que actúan en estos elementos que eran funcionales lineales también, ¿verdad? Pero bueno, por el momento pensemos así, ¿verdad? Lo vamos a anotar de esta forma al espacio cotangente, ¿ok? A la métrica riemanniana la denotamos usando el espacio cotangente. A la métrica riemanniana a la métrica la denotamos por la métrica la escribimos como métrica, se define como una sumatoria de dxy tensor de xj, ¿okay? Donde aquí va un coeficiente que lo voy a llamar fij. ¿Cómo actúa esto ¿cómo actúa esto en un par lineal? Donde, qué sé yo, aplicarle esto a xy y a xj es por definición el fij. Entonces, estos elementitos que están acá me dicen cuáles son las coordenadas de esta forma bilineal. Recuerden que una forma bilineal se puede escribir como una matriz, donde usted escoge una base, ¿verdad? Y me dice, ¿verdad? El término UI contra el término UJ me da la coordenada IJ, ¿verdad? Entonces, esto que está acá, literalmente, ese simbolito de tensor, ¿okay? Nada más está ahí para decirme cómo es que le actúa al IJ. ¿Okay? En ese sentido, la métrica riemanniana es un tensor, en el sentido de que es una matriz, estas son las entradas de la matriz, que varía punto por punto.
muchas veces en física, cuando hablan de tensores, es a eso a lo que se refiere, digamos, es a un tensor de métrica, casi siempre. Digamos, o un tensor de, bueno, hay otros tipos de tensores también, pero se refiere a un elemento que varía punto por punto de esta manera. Los tensores no siempre van a ser matrices, porque los tensores son una construcción matemática que se hace más generalidad, pero aquí en ese contexto sí. Y cuando usted lo escribe de esta forma, ¿verdad? También algunas veces se brincan esto, ¿verdad? Aquí, observación. Algunas referencias se brincan el simbolito de tensor y escriben directamente de xy de xj o de xy al cuadrado para denotar eso que está acá denotado de xy tensor de xj y ese que está acá denotado de xy tensor de xy. Bueno, los tensores que nos van a interesar se van a ver como estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando veamos, vamos a ver cosas que se van a ver de la siguiente manera, se van a ver como m1 de x1 al cuadrado más m2 de x2 al cuadrado más m3 de x3 al cuadrado, ¿okay? Que es lo que la gente le va a llamar un tensor es un tensor de métrica, digamos, que depende como de las masas, eso que se acaba de hacer con masas, ¿okay? Literalmente lo que esto representa, simplemente representa la matriz M1, 0, 0, 0, 0, M2, 0, 0, M3. Como forma bilineal. Entonces, por ejemplo, si usted quiere calcular, o sea, eso es algo a lo que usted le va a poder meter vectores, o sea, pares de vectores tangentes. ¿Y cómo opera? Donde, por ejemplo, ¿verdad? Si eso que está acá fuera mi métrica riemanniana, o sea, si eso que está acá fuera mi métrica, bueno, que es riemanniana porque las masas son positivas, ¿verdad? Si una de las masas fuera negativa ya no sería riemanniana. ¿Cuál es su vector favorito, Ingrid? Su vector favorito en tres coordenadas. 1, 2, 1. Ok, 1, 2, 1 y si usamos coordenadas x1, x2 y x3, entonces derivar con respecto a x1 más dos veces derivar con respecto a x2 más derivar con respecto a x3 y su vector favorito 3, 3, 3. 3, 3, 3, entonces 3 veces derivar con respecto a x1 más 3 veces derivar con respecto a x2 más 3 veces derivar con respecto a x3. Okay. Esa sería la notación abstracta. Se calcula simplemente como, ¿verdad? Es el vector 1, 2, 1 multiplicado por la matriz que le representa su métrica, que la matriz que representaba la métrica era esta, M1, 0, 0, 0, M2, 0, 0, 0, M3, multiplicado por el vector que era por ese otro vector, que es el 3, 3, 3. Entonces eso se calcula simplemente como M1 más 2, perdón, coma 2M2, coma M3, producto punto, bueno, producto, ¿qué es producto punto? Con esto, ¿verdad? Y eso me va a quedar 3 veces M1 más 2 M2 más M3. Y esa sería entonces, digamos, como el ángulo, ¿verdad? Entre este vector tangente y este vector tangente. Pero el ángulo entre los vectores tangentes depende de la métrica. Entonces, ese es el punto.
Bueno, entonces eso básicamente el repaso que ocupaba hacer de geometría diferencial. Otra vez definimos 6 cosas, pero básicamente lo que más me interesa es que se entienda esto, que los espacios tangentes son algo independiente del espacio ambiente en que usted está, separados todos entre ellos, que lo que le parametriza son derivaciones, son derivadas parciales. O sea, el espacio tangente lo que parametriza son derivadas parciales. Y usted, para decir una noción de distancia entre esas derivadas parciales, que es lo mismo que hace una métrica en la variedad, usted lo que ocupa es dar una matriz que depende punto por punto, y como depende punto por punto, por eso es que uno usa esa notación tensorial para representarla. Okay. Esos elementitos, cada vez que ustedes dan esos deltas, son vectores tangentes. Y cada vez que dan esos dx1 o dx2 o no sé qué, es lo que vamos a llamar covectores. O sea, tener la notación, esos son covectores. Y los covectores les tomamos el producto tensorial entre ellos para generar métricas, básicamente. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Yo sé que tal vez fue un poquito pesado, pero les prometo que en la siguiente clase vamos a hacer ya ejemplos bastante claros de por qué era que eso nos interesaba. La moraleja real de la historia, un poco para que me entiendan ahora que voy, es lo que estuvimos haciendo anteriormente. ¿Recuerdan que cuando yo tenía mi ecuación diferencial y encontraba una cantidad que se conservaba, eso me cortaba una variedad diferencial de una dimensión, una unidad más pequeña? Para reescribir mi ecuación diferencial, la nueva ecuación diferencial en esa variedad de una dimensión más pequeña, voy a ocupar la notación de geometría diferencial, ¿verdad? Para irme allá y ver, bueno, cómo cambian las cosas. Bueno, muchas gracias, nos vemos pasado mañana.